Eh, bueno, y tenemos una pregunta para Mauricio. Bueno, nos comentan que sin duda la carga masiva de migración que ha traído el éxodo ha rebasado la estructura de recepción de las organizaciones y nos hacen tres preguntas al respecto. ¿Se está financiando o manipulando el éxodo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué o cómo se explica lo que Ebrard declaró cuando dijo el lunes que se logró separar la cuestión arancelaria de la migración? Y la tercera pregunta es, ¿qué pueden hacer las organizaciones en su auxilio cuando se trata de un éxodo masivo? Ok. La primera pregunta en relación al financiamiento de los éxodos, ¿correcto, Ceci? Ah, sí, correcto. Pues mira, eh, yo creo que detrás de esa pregunta hay muchas posturas, o sea, y de hecho lo decía en alguna de las láminas, ¿no? Creo que hay diferentes posturas en varios de estos temas, incluyendo la parte del financiamiento, de quién la promueve, de quién los acompaña, de si hay un financiamiento e intereses detrás de estos grupos, que son intereses políticos o particulares, ¿no? Eh, Probablemente lo que yo insistiría son dos cosas. Una, pues sí, en efecto, hay diferentes posturas para poder responder a esto que están preguntando. Lo que yo diría que como organizaciones hemos visto es que más allá de esas posturas o de si hay financiamiento o no hay financiamiento, quién lo da, etcétera, lo que creo que a nosotros siempre nos ha preocupado, uno, es que no se haga un uso político o económico de la necesidad humana. Y segundo, que en efecto hay una necesidad humana en la gente que va transitando. Entonces, tener esas dos cosas en cuenta, más allá de la conclusión o de la postura que pueda tomar uno en relación a estas investigaciones, de si hay financiamiento o no, oculto o transparente o lo que sea detrás de los grupos. ¿Sí? Lo segundo, que si Marcelo Ebrard, al declarar que hubo una separación del tema migratorio del tema de los aranceles, pues yo diría que no. O sea, yo creo que finalmente estuvieron puestas sobre la mesa las dos cosas y al haber llegado a un acuerdo, eh, pues creo que lo que hemos visto es que las dos cosas siguen sobre la mesa. Entonces hay un acuerdo de que no hay aranceles, pero a la vez hay un acuerdo sobre la política migratoria, sobre las prácticas que se van a seguir en los países, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, y que está pues, también involucrando o va a involucrar a lo que es el Triángulo del Norte. Entonces, mi perspectiva es que no hay realmente una separación, sino que siguen siendo dos elementos que se están negociando en conjunto. Que también como organizaciones creo que es algo que es uno de los puntos fundamentales que no nos parece. Que lo que es el derecho humano de las personas se ponga sobre la mesa o se llegue a una conclusión al hablar de cuestiones arancelarias también o comerciales. ¿Y cuál fue la tercera, perdón, Ceci? La última es qué podemos hacer las organizaciones para auxiliar ante un éxodo masivo. Híjole, pues mira, yo creo que una sería trabajar en redes, precisamente. Cuando una organización está trabajando sola o aislada y vienen estos éxodos masivos, nos sobrepasa. Trabajar en redes, ¿qué significa? Trabajar en redes con otras organizaciones de la sociedad civil que dan ayuda humanitaria para poder tener apoyo en esa ayuda humanitaria. Trabajar en redes con otras organizaciones que hacen incidencia para que otros nos puedan apoyar en la visibilización política y en lo que se están haciendo desde la manera como se aborda de derechos humanos o de seguridad o lo que se está haciendo. Trabajar en redes incluso con actores gubernamentales, también para poder poner sentarnos en la misma mesa a ver qué le toca al Estado, cómo va a responder y lo que puede apoyar ciertamente la sociedad civil, las iglesias, la academia, etcétera. Probablemente la primera respuesta que me vendría en mente es la importancia del tema del día de hoy, de trabajar en redes para desde ahí poder ir abordando qué es lo que conviene hacer en estos éxodos, estas caravanas, ¿no?
Gracias, Mauricio. Bueno, más preguntas para Alejandro. Eh, bueno, aquí nos comentan respecto a la experiencia de documentación de abusos cuando se operaba el tren, la bestia, frente a un despliegue hoy masivo de migrantes. em, y la decisión del Ejecutivo aceptando el despliegue de la Guardia Nacional hacia la frontera sur. Y pregunta tres cosas, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes y qué implicará respecto a los derechos humanos la nueva política migratoria? La segunda pregunta es, se dice que el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación están rebasados. ¿Y qué crees al respecto? Y la tercera, ¿por qué un éxodo antes escaso se masifica y ya involucra a África y a Asia? ¿Y qué explicación más allá de la violencia de Centroamérica podemos darle a este incremento y masificación? Muchas gracias. Bueno, pues muy interesantes las preguntas, dignas cada una de un estudio. Y bueno, pues la verdad, vamos, voy a intentar ser lo más concreto posible. En el tema de la bestia y del tren, o sea, es importante recordar algo. Si bien se fue prohibiendo que las personas se subieran, pues de todos modos la gente se siguió subiendo. O sea, vamos, sí, se sigue utilizando. De hecho, tenemos un estudio de la CNDH de que se llama Los albergues como oasis, publicado el año antepasado, en el cual, no, el año pasado, el 2018, el año pasado, en el cual precisamente lo hicimos con Jurídicas de la UNAM, se hace una investigación de que casi el 70% de las personas siguen utilizando el tren como vía. O sea, sobre todo, y en la población entrevistada por Jurídicas, la mayoría eran, por ejemplo, de Honduras, que eran las que en el momento que se hizo el levantamiento en albergues estaban en los albergues. Las personas de Honduras utilizan mucho el tren. Por ejemplo, hay personas de Guatemala que utilizan más bien camiones, o sea, que también depende de la situación económica, depende de una serie de cosas. Y en ese sentido, bueno, pues eso es algo que está documentado a través de encuestas y de estadísticas. Pero más allá de esto hay una situación de vulnerabilidad, por supuesto, tanto desde que utilizan ese transporte y por todo lo que conlleva. Porque lamentablemente es una situación que los pone en riesgo, porque además acuérdense ustedes, las rutas de las personas son también las rutas del narcotráfico. Entonces, en las mismas rutas donde va la droga, van las personas. ¿Y quién administra esas rutas? Pues las personas del crimen organizado. Y esas son las que hoy en día cobran por eso. Entonces, hay una situación donde además, lamentablemente, y está comprobado por la misma comisión y por la Comisión Interamericana y otras instancias, pues ha habido colusión por parte de las autoridades municipales, estatales y federales en las rutas de migrantes. Entonces, bueno, en este sentido, y espero lograr contestar, pues hay una situación donde la gente se está poniendo en riesgo por usar las vías del tren, pero también obviamente tiene que ver por toda esta militarización, lo voy a decir de esa manera, pero bueno, digamos por el aumento de las instancias de seguridad nacional, porque además recuerden que ayer se dijo que es un tema de seguridad nacional y que ese cambio de que el Instituto Nacional de Migración pertenezca a una instancia de seguridad nacional, recuerden ustedes que es a partir del año 2006 y que se da en una estrategia en contra de las drogas. Entonces, bueno, pues de pronto cuando se habla de que ya no se va a estar en guerra contra las drogas, sin embargo, el tema de los migrantes sigue en un área de seguridad nacional y no en un ámbito de seguridad humana como se ha exigido que se tome. Entonces, bueno, tener a 6,000 efectivos de este nuevo cuerpo puede vulnerabilizar más los derechos de las personas, sin duda. O sea, los va a violentar pero también algo que debemos de analizar, ¿qué nuevas rutas van a seguir? O sea, porque las personas van a seguir cruzando.
Nada más que lo que se había logrado en un momento de dar visibilidad a través del éxodo y de este éxodo masivo, pues nuevamente se va a atomizar. Y entonces ahora que se atomice, pues nuevamente va a haber grupos que se van a beneficiar ampliamente, como ya se ha notado. Recuerden ustedes que Chiapas es la entidad donde mayor secuestro, según el informe de la CNDH, bueno, el 2009 y 2011, es donde mayor secuestro de migrantes se daban. Y es la entrada al país. Entonces, ojalá se hablara de una instancia que va a generar mayor seguridad, no que va a controlar la migración. Entonces, pero bueno, eso lo estaremos viendo los próximos días y como dijo la CNDH, lo dijo el presidente de la CNDH estará atenta y vigilante de que la autoridad cumpla con el marco legal. Y el marco legal incluye también con los tratados internacionales que México ha firmado, como la Convención de todos los trabajadores de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, y otros ámbitos, tanto a nivel en materia de refugio, en materia de protección complementaria, que eso también no lo debemos dejar de lado. Eso es bien importante. Y bueno, se hablaba también de qué está pasando con la CEGOP. O sea, con la CEGOP y con el INM, si están rebasados o no. Bueno, lo que la CNDH ha manifestado es que lamentablemente, pues como se ha quedado evidenciado, pues este modelo de detención pues no está cumpliendo con con el cumplimiento del respeto a los derechos de las personas, y entonces pues más bien tenemos una gran cantidad de personas detenidas en lugares donde ya no caben. O sea, esta es una realidad. Las personas están saturando los espacios de las estaciones de los recintos migratorios, pero esto hay que señalarlo, esto no es responsabilidad de las personas migrantes, o sea, es responsabilidad del Estado que no está gestionando adecuadamente la atención, porque el Estado tendría que prevenir que ante un flujo, como ya se había avisado, que desde el 2014 venían estos flujos y que desde el 2016 también ya el ACNUR y otras instancias, OIM, habían hecho mención y el mismo gobierno americano, pues bueno, ¿cómo México se preparaba? Y cómo el Estado mexicano, porque además las invito y los invito, ojalá tengan tiempo para que revisen los presupuestos del INAMI, de la UPM y de Comar. Porque algo que es bien preocupante es bajaron el presupuesto anual, y eso lo encontramos en la página de la Comar, en transparencia, bajaron a 13 millones el presupuesto. El año pasado eran 20 y no se daban abasto. Ahora con 13 millones y ahora diciendo que además vamos a recibir personas de Estados Unidos y hay una situación de más de 20,000 en frontera, ¿qué vamos a hacer? Y entonces esto es bien importante que lo vayamos analizando porque al final de cuentas hay una realidad donde el Estado, pues, si quiere cumplir con las metas que se está imponiendo, pues tendría que aumentar sus presupuestos. Pero también el otro punto, que esos eran compromisos de la anterior administración, es que se iba a bajar el número de detenciones migratorias. Acuérdense ustedes, y esto no lo debemos de olvidar, el compromiso de la anterior administración y cuando entró esta administración a migración, era hablar de el concepto de seguridad humana y de buscar alternativas a la detención migratoria. Y pues hoy no parece que eso se está considerando. Nuevamente parece que lo que se está utilizando es el modelo de detención. Entonces, pues bueno, eso tenemos que ver cómo va a seguir fluctuando y pues cuál va a ser la respuesta del Estado. Y por último, ¿por qué están llegando más personas? Nuevamente, sobre todo las personas, acuérdense, algo que se apunta en el estudio del año pasado sobre los albergues, es que la mayoría de las personas que logra cruzar Estados Unidos lo hace a través de un traficante. En México ya, y desde que llegó el señor Donald Trump y desde el señor Obama, ya no había manera de cruzar Estados Unidos por todas las situaciones de militarización en Estados Unidos de la frontera. Entonces, ¿quiénes son los que se han visto beneficiados en estos últimos años con el negocio? Y lo ha dicho la misma ONU a través de la dependencia de las drogas y el delito, pues son los traficantes de personas. Acuérdense ustedes que ahorita, pues las rutas las cambiaron, pero ellos se están moviendo porque antes estaban llegando por otros lugares. Las personas siguen llegando a Estados Unidos, nada más que el punto es por dónde las cambiaron. Y en este sentido es porque ahora pues están llegando a México porque también han descubierto que en este momento pues se ha de alguna otra manera visibilizado la situación y esto ha generado que muchas personas aprovechen para poder cruzar la frontera norte.
de frontera sur a frontera norte, precisamente porque mientras se detienen a 1,000 personas en un lado, pues los traficantes, y acuérdense ustedes, los túneles, México está lleno de túneles en la frontera, y esos túneles no solo se usan para la droga, se usan para las personas. Entonces, bueno, pues esas son reflexiones que tenemos que estar analizando y ver este fenómeno como un todo, y que pues, las tres preguntas a final de cuentas están totalmente conectadas, porque hay razones pues, todavía más de fondo a nivel de política regional y política global. No, muchas gracias. No, muy interesante la respuesta. Bueno, María Luisa de Ayuda en Acción de México pregunta a la Casa del Migrante de Tijuana cómo se vislumbra el trabajo multiactoral ahora. ¿Se trata de una presencia con mayor fuerza ante las caravanas o se vislumbra más bien una presencia de largo plazo y con proyectos que contribuyan a las personas migrantes a poder construir una vida en México? ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo vemos el trabajo en conjunto? La verdad, las asociaciones civiles y, bueno, no gubernamentales en general, seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre, business as usual, pero la situación actual nos rebasa. Entonces, la verdad es que solos no podemos. Tiene que haber intervención gubernamental, tiene que haber colaboración. Em, no lo vemos muy bien, porque precisamente como acaban de comentar de CNDH, hay menos presupuesto ahora. Incluso el Instituto Nacional de Migración acá ha tenido algunos problemas económicos últimamente. Entonces, y esto incluye también al grupo Beta que funciona bien aquí en la frontera. Entonces, realmente no tenemos, o sea, desde luego tenemos fe de que algo se solucionará, pero no lo sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que podemos hacer. Em, Ahorita lo que nos queda a muchos es, tenemos el albergue lleno, llegan las personas y decirles que no hay espacio. Entonces, realmente sí, el panorama es sombrío. El panorama es sombrío. Desde luego, muchas veces lo que podemos hacer es colaborar a las personas dentro de nuestras las que podamos, para que si así lo desean se integren a Tijuana. Por ejemplo, a las personas retornadas, algunas de ellas ya han estado regresando a sus lugares de origen, no todas eran solicitantes de asilo. Algunas han regresado a sus lugares de origen porque vieron, en sus palabras, muy difícil la cruzada, entonces mejor se regresan y va a pasar como yo sospecho como sucedió en 2016. Muchas personas van a decir, bueno, esta situación está difícil, ¿qué otras opciones tengo? Nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos en sus decisiones, básicamente. Gracias, Cristina. La UNAM en Los Ángeles pregunta a Marcela Celorio del Consulado en San Diego si puedes explicar a qué te refieres con que es una discapacidad que los hijos de los migrantes no hablen inglés. Si puedes ahondar un poquito más en este tema y también te preguntan que cuándo vas a visitarlos. El video. Sí, muchas gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de aclararlo. A lo que me refería es, hablando de manera metafórica, es una metáfora, decir que es una discapacidad, es una desventaja. Y me refería a que los padres no aprenden el idioma inglés y a mí se me hace, de verdad, una situación pues muy lamentable en la cual ellos han venido a este país a contribuir económicamente, socialmente, a tener a sus hijos aquí, es el país en donde viven, en donde trabajan,
y resulta que no hablan el idioma del país y no pueden ejercer esos derechos, no tienen voz, no son vistos. Entonces, es en ese sentido en el que yo lo decía. Y pues ya los voy a visitar pronto porque aprovecho para comentarles que asumo ya mi rol de cónsul general de México en Los Ángeles en 2 semanas. Y bueno, pues los espero porque va a haber un evento el 10 de julio comunitario a las 6 de la tarde en el consulado. Ahí los espero. Gracias. ¿Tienes otra pregunta? La siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con el plan de los 10 puntos para los migrantes planteado por Marcelo Ebrard, ¿no? Para los migrantes establecidos en Los Ángeles, específicamente. Perdón, es que no escuchamos toda la pregunta porque pusieron el mute aquí. Perdón. No, perdón. ¿Qué va a pasar con el plan de 10 puntos para los migrantes? El plan que planteó Ebrard, sobre todo para los migrantes establecidos en Los Ángeles. Sí, muchas gracias. Precisamente cuando, como ustedes saben, los nombramientos de embajadores o de cónsules generales es un nombramiento que hace el presidente de la República, pero ese nombramiento tiene que ser ratificado por el Senado y yo como cónsul general tuve que haber presentado un programa de trabajo y así lo hice. Y este programa de trabajo está basado en los 10 puntos que presentaron en febrero de este año en una de las conferencias matutinas del presidente. El canciller Ebrard comunicó esta estrategia de protección al migrante y el plan. Y bueno, entre eso está profundizar nuestras alianzas con las organizaciones que estén en nuestra circunscripción para poder seguir ayudando, dando defensoría legal a los migrantes. Y un punto importante es el comunitario, porque ahora de manera obligatoria cada mes tenemos que sostener una reunión con la comunidad y bueno, yo lo considero muy afortunado porque va a ser una oportunidad de irle dando seguimiento a los temas que más preocupan y que pues advierten con mayor necesidad nuestra comunidad. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. No sé si alguien quiera solicitar la participación o alguien de aquí. Sí, pero te paso el micrófono. ¿O te puedes acercar un poquito al micrófono? Relacionado con los vuelos que se estaban a nuestros connacionales, que quedaron suspendidos desde el 24 de mayo del año pasado. La situación es que continúan las deportaciones, pero ahora los dejan en la frontera norte y en muchas ocasiones ellos no tienen forma de pagar, no tienen dinero. ¿Qué hace? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como le comentaba hace un momento, nosotros somos observadores de la situación del incumplimiento por parte de la autoridad de sus compromisos. Y esto tiene justamente que ver con, y bueno, en el caso particular de lo que usted menciona, la CNDH ha publicado pues varios a lo largo de este año y ha tenido varios eventos precisamente para publicar informes sobre la situación de las personas migrantes mexicanas retornadas y de la situación que se está viviendo en materia precisamente de desprotección. Una de las acciones que sí puede hacer la CNDH ha generado alianzas con quien ahorita, bueno, estaba escuchando claramente, están las escuelas, bueno, está la UNAM en Estados Unidos, la CNDH desde el año pasado, desde que tomó el señor Donald Trump el gobierno de Estados Unidos, la CNDH a través del quinto visitador, visitó toda la frontera norte, tanto de México como de Estados Unidos, la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, para generar precisamente redes de apoyo para los mexicanos.
Entonces, nosotros tenemos algo que se llama es una página web, un micrositio que se llama El Plan es Tener un Plan Amigo Migrante. Y en este plan se encuentran una serie de, digamos, organizaciones, personas, empresas que pueden prestar apoyos. Y ahí generamos sinergias, justo que bueno, gracias por esta pregunta porque esto es bien importante en el tema de las sinergias. Es un espacio, una plataforma donde se trabaja con Cancillería, donde se trabaja con la Fundación SLIM, porque la Fundación SLIM se ha sumado, con la UNAM, para poder fortalecer pues las capacidades del Estado mexicano de atención a las personas migrantes. En este caso, algo que hemos detectado y que tiene que ver justo también con la disminución de presupuestos, pues es esto, que de por sí muchas personas mexicanas al ingresar a la frontera ya aquí a territorio nacional, pues lamentablemente no se les daba el apoyo, no se les daba la asesoría. Tenemos casos documentados, por ejemplo, en Tijuana, en Reynosa, en Ciudad Juárez, en otros lugares, pues donde hasta los mismos policías municipales los estaban asaltando al ingresar, y toda una serie de situaciones de violaciones que sufren las personas mexicanas. Entonces, lo que nosotros hacemos es dentro de nuestras facultades buscar, primero, que el Estado cumpla. O sea, que el Estado garantice, pero además también ahí era otra sinergia porque quien también, digamos, financiaba estos vuelos es la OIM. O sea, son organismos internacionales los que también financian los vuelos, ¿no? O sea, porque el mismo Estado mexicano dice, pues es que no tengo recursos. Pero, sin embargo, por ejemplo, en su momento sabíamos que Fundación ADO estaba dando boletos para las personas que estaban ingresando. Pero también lo que luego nos decían en Fundación ADO es que si la persona no traía documentos para identificarse, pero si ya le habían roto en algún momento antes el documento, o sea, se vuelven círculos viciosos. Pero ahorita, a la semana antepasada estaba el mes pasado quedó el compromiso tanto de Cancillería como de Registro Civil de poder empezar, y de la Unidad de Política Migratoria, quedó el compromiso de poder gestionar ya documentos para las personas retornadas, para que tengan un documento como una CURP, digamos, que les pueda dar validez para hacer todos sus trámites aquí en México. Entonces, es un tema que ya está en la mesa y que ahorita pues debe de seguir siendo prioritario, aunque tengamos otros temas de migración que también son urgentes, pero no podemos dejar los anteriores, ¿no? O sea, todos son importantes, porque de pronto unos dicen, no, es que tenemos que dejar un tema para atender el otro. No, todos son importantes y todos se tienen que atender a la par. Y en ese sentido, en verdad, le recomiendo, ojalá pueda ingresar a la página de la CNDH, donde viene el plan es tener un plan, porque ahí vienen los enlaces. De hecho, justo reforzando un poco lo que decía también la cónsula hace rato, vienen hasta nombres de abogados que dan asesoría en Estados Unidos para las personas detenidas allá por parte de los mexicanos, que son abogados pro bono, vienen nombres de organizaciones. O sea, tenemos ya toda una serie de enlaces de personas que están apoyando a la comunidad binacional y también pues que se están sumando para apoyar a las personas de Centroamérica. Muchas gracias. Y pásamela si quieres. Bueno, llegaron un par de preguntas más. Una para todos los ponentes. ¿Qué ha pasado con la separación de las madres e hijos? La otra es desventajas del plan de 45 días. ¿Qué habría pasado si se hubiera resistido al lunes? Me imagino que es la cuestión. Las de las negociaciones entre los binacionales, exacto, sí. Y cómo puede apoyar la sociedad civil a nivel binacional, ¿no? Y bueno, hay otra más que de una vez la voy a poner en la mesa y así aprovechamos que cada ponente puede a lo mejor darnos unos brevísimos 2 minutos de clausura. ¿Cuál será el costo desde varios sentidos de la decisión del tercer país seguro? Bueno, pues no sé si quieran ir por orden como participaron o cada quien va pidiendo la palabra como ustedes prefieran.
¿Sí? Bueno, Mauricio, empiezas. Democráticamente. Exacto. Ok. Bueno, a ver, algunos comentarios, ¿no? Yo creo que la parte de los 45 días, lo que nos está dando es en realidad pues un poco más de tiempo, pero en realidad, ¿qué va a pasar a los 45 días? Yo creo que se van a volver a poner sobre la mesa los mismos temas, ¿no? Eh, Algo que nos preocupa, que mencionaba yo antes y que sería, creo que lo que estamos enfatizando desde todas las redes, desde las diferentes organizaciones, es esta parte de el respeto a los derechos humanos de las personas, que debería ser la base de un país que quiere tener una política social, que era el discurso con el que se había iniciado en este sexenio y que creo que es lo que se está poniendo entre comillas y en un segundo término a partir de este acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo el tema principal sobre la mesa, sigue siendo la preocupación principal y sigue siendo el punto que está poniendo también en riesgo en esta negociación el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, ¿no? Y ahí va muy pegado a la parte del tercer país seguro, que bueno, Estados Unidos va a seguir presionando seguramente a que esto suceda. Se han escuchado comentarios al respecto, ¿no? De que en otras partes del mundo ya hay terceros países seguros, que Canadá es un tercer país seguro, etcétera. Pero yo creo que no es la misma realidad de un país como Canadá, tanto por las cuestiones económicas que puede tener Canadá, como por las cuestiones geográficas. México finalmente es el último país antes de ingresar a Estados Unidos, y si se firmara esta parte del tercer país seguro, México sería el que tendría que absorber a todas las personas con todos los derechos y todas las obligaciones que esto conlleva de firmarse ese convenio, ¿no? Entonces creemos que es un riesgo muy alto, pero que otra vez vuelve a ser una de las preocupaciones importantes que estamos teniendo pensando en estos periodos que siguen de 45 días y que sabemos que mientras esté en puerta las elecciones en Estados Unidos va a ser algo que nos va a acompañar muchos meses. Entonces, creemos que como, yendo al otro punto que se preguntaba, como sociedad civil, yo creo que tratar de estar al pendiente de lo que va sucediendo, tratar de ampliar este tema, que no se reduzca solamente al tema migratorio, sino que lo veamos con una perspectiva más amplia, desde eso que estamos diciendo, derechos humanos, contexto electoral, toda la parte de antecedentes históricos y todo lo que se ha venido diciendo de errores que se han cometido en el pasado, pero que bueno, que la decisión no tiene que ser solamente momentánea, sino viéndolo un poquito más a mediano y largo plazo, ¿no? Pues eso sería un poquito como con lo que cerraría, y que estuviera la sociedad civil al pendiente de las redes y las organizaciones locales, viendo cómo podemos colaborar con ellos. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, pues creo también que el término de estos 45 días también tendría, o sea, que eso lo estaremos viendo pues a futuro, pues también va a ser dependiendo quién va a evaluar y qué va a evaluar. O sea, eso tampoco ha quedado claro. ¿Cuál es, o sea, cuando significa la reducción de la migración hacia Estados Unidos, pues o sea, ¿cuál es el parámetro? Que ya no tenga su patrulla fronteriza detenciones, o que en México se queden todas las personas detenidas, o que México les oferte una alternativa de reinserción o una alternativa de visa humanitaria o de refugio. Eso tampoco está claro ni es específico. Entonces, pues ante esa ambigüedad, pues también no sabemos cómo se va a utilizar esto del término de 45 días. Y nuevamente, o sea, regreso, es preocupante tener a 6,000 elementos de la Guardia Nacional en frontera sur, si tampoco, o sea, ¿cuál es la instrucción que les están dando? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, van a hacer acciones de control fronterizo, de control y verificación fronteriza. ¿Con qué criterio? ¿Cómo van a ser los espacios o sea, van a llevar a las personas al instituto,
o sea, si ahorita ya está saturada la estación migratoria de Tapachula, ¿qué va a pasar cuando estemos hablando de que están llevando a otros 5,000 más de los 2,000 que ya están en excedente? O sea, todo eso es algo que antes de implementar una política, pues lo menos es tener prevención y acciones previsorias para evitarlo. Pero además también, bueno, o sea, no hay un plano, por lo menos no se conoce, quizás ya existe, pero no lo conocemos, de cómo intervenir. O sea, hay algo también que quisiera reflexionar es en las reuniones de trabajo que ha habido con UPM y con Segov, pues apenas estaba preparando un plan, pero para el tema del éxodo, pero con una visión totalmente distinta a la actual. O sea, el gobierno creo que todavía no ha desarrollado una visión de atención ante este escenario. Entonces, bueno, eso implica también un reto enorme para sociedad civil, porque también, y algo que he escuchado mucho de sociedad civil, que es muy importante que la CNDH también ha hecho eco de esto, es que en todas las mesas de trabajo de gobierno federal con gobiernos locales, pues se está excluyendo la presencia de organizaciones de la sociedad civil en muchos casos. O sea que a pesar de que canalizan a la población a las instituciones o las instituciones tienen que a dar la atención, no se les toma en cuenta para la planeación de política pública. Y ese es un tema pues que tanto la CNDH está preocupada por eso, como que se pueda tomar en cuenta a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil en la planeación de esta nueva etapa de política pública en materia migratoria. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Pero también regresando, o sea, no se puede perder el foco y muchos políticos ya lo perdieron en sus discursos de regresar al discurso de la seguridad nacional. Si algo se había logrado con el cambio de gobierno era que se hablara de seguridad humana. Se tiene que continuar hablando del concepto de seguridad humana y se tiene que implementar políticas y acciones de seguridad humana en el tema de la gestión de la política migratoria. Porque entonces, ¿de qué sirve que nuestro canciller haya validado en diciembre del año pasado el pacto de la migración, el pacto global en Marruecos, si ahora pues vamos a regresar al modelo anterior de seguridad nacional? Entonces, creo que eso es un punto fundamental que tenemos que tener todas y todos y presionar, porque la única manera en la que el gobierno también, porque nada más quiero finalizar con esto que es una reflexión, el gobierno, pues de alguna otra manera, y esto ha quedado constatado en el discurso del actual gobierno, pues es un gobierno que escucha al pueblo. Y el pueblo mexicano, lamentablemente, y hoy viene una encuesta en el Universal, léanla, la mayoría de las personas en México están de acuerdo, y eso ya lo dijo la UNAM desde el año 2016 en su investigación de los mexicanos vistos por sí mismos. La mayoría de los mexicanos quieren mayor seguridad en el Suchate, en la frontera sur. O sea, los mexicanos, de hecho, tenemos más miedo a los extranjeros que los norteamericanos. En Estados Unidos solo el 49% quería un muro. En México es más del 60%. Y ahorita la mayoría de la gente está satisfecha con que se vaya a ir la Guardia Nacional para allá. Entonces, eso es muy delicado, porque entonces, al final de cuentas, el mismo gobierno está validando esta política. ¿Con quién? Con el pueblo. O sea, en este sentido pues estamos haciendo caso a la voluntad popular. Y entonces, pero en este caso la voluntad popular no puede, y acuérdense, las decisiones de la mayoría no pueden violentar los derechos humanos. Siempre la dignidad tiene que estar, la dignidad humana tiene que ser el eje de todas nuestras políticas, y pues nos va a tocar a los que estamos en este lado de la defensa de los derechos de las personas migrantes, luchar porque los demás nos escuchen y porque vean que las personas extranjeras en México no son el enemigo a vencer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Cristina, tu turno y también si quieres aprovechar a cerrar. Gracias. Bueno, sobre el examen de los 45 ya había sucedido con los MPP, dijeron que no se iba a permitir y ese mismo día seguían pues recibiendo personas. El Instituto Nacional de Migración recibía personas retornadas. Entonces, por una parte está el discurso de sí, vamos a defender nuestra soberanía nacional y todo eso, y por otra parte está esta especie de complicidad, o no sé si complicidad o si sería
más bien un tema de sometimiento. Y desde luego los perjudicados somos las personas mexicanas en segundo lugar y en primer lugar las personas migrantes que las tienen de rehenes políticos. Entonces, eso es lo que opino también sobre el tema del tercer país seguro. Puede ser que, como dijo Ebrard, todavía esto se tiene que llevar al Congreso para que sea aprobado. Sin embargo, nosotros, pues, ¿de qué forma podríamos decir que no somos ya el tercer país seguro? Es decir, no de manera oficial, pero ya están todas estas personas aquí varadas en la frontera. ¿Cómo podemos decir que no nos están usando de tercer país seguro, funcionemos o no para tal tarea? Entonces, esa es la postura que tengo al respecto. Bueno, para cerrar, yo definitivamente abogo por estrechar filas entre nosotros, apoyarnos, como bien lo mencionaron. La postura promedio de la mayoría de mexicanos es en contra de las personas migrantes, es a favor de la militarización de la frontera, en contra de la ayuda humanitaria, quien la necesita. Entonces, sí, hacer filas, tratar de fortalecer estas redes, de mantenernos siempre informados, pasarnos información. Y bueno, pues fraternidad y sororidad, con ese mensaje quisiera cerrar. Muchas gracias. Y por último, Marcela, no sé si tú también quieres comentar algo al respecto de las últimas preguntas y también, pues, un cierre para la reunión. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, yo los invito a que en YouTube puedan escuchar al canciller Ebrard. El día de ayer tuvo una conferencia de prensa y dio lectura al informe que presentó al Senado de la República sobre las negociaciones que sostuvo en Washington. Y bueno, los principales puntos fueron los tres ejes de estas negociaciones. Fue el acuerdo, como ustedes ya lo han mencionado, las acciones de control migratorio en México, incluido el despliegue de la Guardia Nacional, la expansión de la implementación de la sección 235 y las medidas para detonar el desarrollo en Centroamérica. Este informe el viernes va a haber la comparecencia del secretario y va a ampliar todas estas dudas que todavía existen entre ustedes. Y bueno, el tema aquí es que lo que evitó México tiene que actuar el Estado mexicano en su interés nacional. El deber principal de México es cuidar de los mexicanos y del país en su conjunto, del Estado. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República, el canciller, se evaluó el costo-beneficio y en el caso de esta amenaza que recibimos por parte del titular del Ejecutivo en Estados Unidos de elevar las tarifas, pues esto iba a representar un golpe a la economía del país que conlleva pues la pérdida de las calificaciones en todos los organismos que tenemos en temas de inversión. Ahorita lo que nosotros necesitamos es inversión y también más de 1 millón de empleos. Con este porque como ustedes saben, las tarifas, la imposición de las tarifas iba en ascenso. Entonces, esta primera decisión, bueno, lo que se logró fue revertirla. En efecto, las negociaciones van a continuar porque hay que definir cómo se va a plantear esto. Son 45 días. Todavía no somos un tercer país seguro, no hemos aceptado esa situación. Y bueno, pues en estos 45 días los invito a que estén muy atentos de la evolución de las negociaciones, de las conversaciones, y los invito a escuchar al canciller el viernes, o sea, ya pasado mañana, que va a ampliar este informe que presentó al Senado sobre las negociaciones que tuvo con Washington. Y bueno, para concluir, nada más decirles que les agradecemos muchísimo el equipo del Consulado General de México en San Diego, y en lo personal siempre estamos pues comprometidos con ayudar y trabajar porque reconocemos la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a ti también.
bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, pues bueno, creo que fue una sesión pues muy rica, ¿no? Donde pues sí, se pusieron en la mesa muchas cuestiones del contexto actual, que como bien decía Mauricio, pues los contextos son muy diferentes en todos lados, ¿no? Y bueno, pues creo que él enfatizó mucho en que quizá el discurso que nosotros tenemos que promover es que la gente se mueve porque está buscando una vida digna, ¿no? Y bueno, pues también creo que en la parte de la Comisión de Derechos Humanos, pues su deber y ahí pues apoyar también nosotros en fortalecer desde la observación para que se asegure la protección de los derechos de las personas de nuestro país y las personas que están llegando a nuestro país en esta búsqueda de vivir mejor. La situación de la frontera que nos expusieron desde Tijuana, en donde pues hay mucha gente que está encontrando pues situaciones muy difíciles, como bien lo dijo Cristina, está muy difícil la cruzada, ¿no? Y bueno, pues creo que también ahí un poco lo que planteaba Marcela desde el consulado, ¿no? Pues las necesidades también de pues de apoyar a nuestros connacionales en Estados Unidos, para un proceso de integración, lo mismo para México, ¿no? Estamos ahora, como bien lo dijo Cristina, no sé si oficialmente o no, pero estamos ya siendo un país de destino, ¿no? Y entonces, pues creo que tenemos que prepararnos para acoger a las personas que van a estar aquí, con muchos retos por delante, porque hay obviamente recortes presupuestarios, hay una reducción del rol de la sociedad civil, como lo planteaba Mauricio en su presentación, ¿no? No se ha realmente cambiado la situación a vigilar la seguridad humana por sobre la seguridad nacional, ¿no? Y pues son un montón los retos que tenemos en materia también de el modelo de detención, que se hablaba de hacerlo diferente, pero no se ha logrado, ¿no? Y pues todo lo que nos está implicando como país el recibir a todas estas personas que vienen pues buscando una mejor vida, ¿no? Entonces, Mauricio lo dijo en una de sus respuestas, ¿no? Que él creía que la solución era reforzar este trabajo en red, ¿no? Y pues creo que como Marcela nos invita a estar atentos, informándonos y sabiendo cada uno desde nuestra trinchera en qué podemos aportar para que realmente al final de todo esto la dignidad de las personas sea lo que pues más importe, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer mucho el día de hoy. Fue muy buena la discusión y pues espero que la hayan disfrutado igualmente ustedes desde donde andan y pues cada quien que regrese a sus casas con bien y pues a seguir trabajando por esto. Gracias.